Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde nos ves. Me encantará conocerte un poco más. Ahora, comencemos. Las tardes en San Esteban, un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, tenían un ritmo pausado, como si el sol se resistiera a marcharse. El calor dorado se filtraba por las persianas, llenando mi habitación con un resplandor polvoriento, mientras el viento seco traía el aroma a naranjos y tierra caliente. Estaba acostada sobre la cama, un libro abierto sobre mi pecho, pero sin leer realmente. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Mis padres habían salido temprano a la ciudad, dejándome sola con Arturo, su hijo del primer matrimonio. Él estaba en la sala, como siempre, una presencia a la vez familiar e inquietante. Arturo tenía 28 años, 7 más que yo. Siempre había sido un hombre callado, observador, con una elegancia descuidada que le sentaba demasiado bien. Tal vez por eso, cuando su voz rompió el silencio desde el otro lado de la casa, mi piel se estremeció. «Hace demasiado calor aquí dentro», murmuró con desgano. No respondí. Solo cerré los ojos, fingiendo que no lo había escuchado. «¿Vienes a la piscina?», insistió, su voz más cerca ahora. Era una invitación casual, pero también una provocación velada. Dudé por un instante. No por el calor, sino por algo más profundo, más peligroso. Finalmente, me levanté, dejando que mis pies descalzos sintieran la frescura de los mosaicos antiguos. El agua azul centelleaba bajo el sol de la tarde, moviéndose con una calma engañosa. Me deslicé dentro, sintiendo el frescor recorrer mi piel en contraste con el calor pegajoso del aire. Arturo llegó después, sumergiéndose con la despreocupación de alguien que está demasiado seguro de sí mismo. Cuando emergió, sacudió la cabeza, dejando que el agua resbalara por su piel morena. «Siempre piensas demasiado», dijo, mirándome con una media sonrisa. No respondí. Mi mirada estaba clavada en el agua, donde la luz del sol dibujaba sombras cambiantes, como si ocultara algo más que reflejos. Y tal vez lo hacía. Nos sentamos después en la terraza, todavía con el cabello húmedo, observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. El aire entre nosotros estaba cargado de algo indefinible, algo que yo no quería poner en palabras. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas cosas cambian antes de que nos demos cuenta?, preguntó Arturo de repente, estirando las piernas con desgano. Tardé en responder. ¿A qué te refieres? No sé. A veces, cuando te das cuenta de que algo ha cambiado, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Quise fingir que no entendía. Pero lo entendía perfectamente. Los días siguientes pasaron como en un sueño espeso. Arturo seguía siendo el mismo de siempre, pero yo ya no podía fingir que nada había cambiado. Había pequeños gestos que lo delataban, un roce fugaz de nuestras manos en el pasillo, un instante demasiado largo en el que nuestros ojos se encontraban. Detalles minúsculos, pero cargados de un peso imposible de ignorar. Una noche, nos encontramos en la cocina. Mis padres aún no regresaban, y la casa nos envolvía en una burbuja de intimidad peligrosa. Compartíamos un trozo de tarta que había sobrado de la comida, la luz amarillenta sobre la mesa suavizando la distancia entre nosotros. «Has estado evitándome», dijo Arturo de repente, su tono tranquilo, como si no fuera algo importante. Mi corazón saltó un latido. «No es cierto». Él sonrió apenas, pero su mirada decía que sabía que estaba mintiendo. No dijo nada más. Solo tomó otro pedazo de tarta y lo llevó a su boca, masticando con calma, como si la conversación no hubiera sucedido. Pero sí había sucedido. Y esa noche no pude dormir. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, aún seguía despierta. El sonido de los grillos se filtraba por la ventana abierta, y el aire tibio de la noche me envolvía en una sensación de inquietud imposible de disipar. Fue entonces cuando escuché sus pasos en el pasillo. Luego, un golpe suave en la puerta. Mi estómago se contrajo. Sabía quién era antes de abrir. «Tenemos que hablar», susurró Arturo desde el otro lado. Mi mano tembló sobre la manija.
Sabía que si abría la puerta, nada volvería a ser igual. Pero tal vez ya no lo era desde hace tiempo. El golpe suave en la puerta seguía resonando en mi cabeza. Tenemos que hablar. Mi mano temblaba sobre la manija. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las persianas. Sabía que si abría, nada volvería a ser igual. Pero lo hice. La puerta se deslizó lentamente, revelando la silueta de Arturo, con su cabello aún desordenado por el sueño y una camisa blanca desabrochada en el cuello. Sus ojos me recorrieron con esa intensidad que hacía que mi piel ardiera, pero no dijo nada. Solo entró y cerró la puerta detrás de él. El aire se volvió pesado. Esto no está bien. Susurré, aunque no estaba segura de si se lo decía a él o a mí misma. Arturo inclinó la cabeza, sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, pero en vez de hablar, extendió la mano y deslizó un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. Ese pequeño gesto fue suficiente para desmoronarme. Dímelo otra vez. Pidió en voz baja. Mi respiración se entrecortó. Pero no pude decirlo. Porque ninguno de los dos quería detenerse. A la mañana siguiente, el sol bañaba la habitación con una calidez engañosa. Me senté en la cama con la cabeza apoyada entre las manos, el pulso aún acelerado. Arturo ya no estaba. Me vestí con rapidez, tratando de convencerme de que nada había cambiado. Pero al bajar las escaleras y verlo en la cocina, con una taza de café en la mano, comprendí la verdad. Todo había cambiado. Me miró con la misma calma de siempre. Como si esperara a que yo hablara primero. Pero no lo hice. Simplemente me senté frente a él y bebí un sorbo de café, como si la noche anterior no hubiera sucedido. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Mis dedos se crisparon alrededor de la taza. No lo sé. Él dejó la suya sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Si me pides que pare, lo haré. Pero si no lo haces. No terminé de escuchar su frase. Me levanté bruscamente, sin mirarlo, y subí las escaleras con el corazón golpeando contra mis costillas. No podía seguir así. Pero tampoco podía detenerlo. Los días siguientes fueron una tortura. Nos movíamos por la casa como si estuviéramos en un juego peligroso, *** miradas fugaces. Espacios compartidos que de repente se volvían claustrofóbicos, ***. Por las noches, me quedaba despierta escuchando sus pasos en el pasillo, preguntándome si volvería a tocar mi puerta. Nunca lo hizo. Pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Una tarde, mientras mis padres estaban en Sevilla, nos encontramos en el jardín. Yo cortaba rosas con una tijera, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fueran sus ojos. Eres diferente ahora, dijo. Me tensé. Tú también. Hubo un silencio largo. El viento caliente revolvía mis cabellos, y la camisa de Arturo se agitaba con la brisa, pegándose a su pecho. Entonces, dio un paso adelante. ¿Realmente quieres que me aleje? El sol brillaba demasiado fuerte. La piel me ardía bajo su mirada. No respondí. Porque en el fondo, ya había tomado una decisión. Y esa noche, cuando volvió a tocar mi puerta, ya no dudé en abrir. Los días en San Esteban seguían siendo calurosos, pero el aire entre Arturo y yo se había vuelto diferente. Nos movíamos dentro de la casa como dos cuerpos celestes atrapados en una órbita peligrosa. Éramos incapaces de alejarnos, pero sabíamos que, tarde o temprano, nos estrellaríamos. Habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. Y lo peor es que no nos arrepentíamos. Esa mañana, mientras mis padres desayunaban en la terraza, me encontré con Arturo en el pasillo. Fue solo un segundo. Un roce fugaz de nuestras manos, una mirada demasiado larga. Te estás volviendo descuidada, murmuró él, con un destello de advertencia en los ojos. Mi piel se estremeció. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Y lo sabía.
Porque lo que habíamos compartido en la oscuridad de mi habitación, en las madrugadas donde el mundo parecía contener la respiración, ya comenzaba a filtrarse en la luz del día. Esa tarde, mientras tomábamos café en la cocina, mi madre me lanzó una mirada que me hizo contener el aliento. «¿Estás distraída últimamente?» Solté la cuchara que tenía en la mano. El sonido metálico contra el plato me pareció ensordecedor. «No sé de qué hablas». «¿Segura?» Levantó una ceja, y por un momento sentí que podía ver a través de mí. Pero antes de que pudiera responder, Arturo entró en la habitación. Su presencia cambió todo. Mi madre lo miró de reojo y luego volvió la vista hacia mí. Algo en su expresión me hizo sentir que sospechaba. Y eso me aterraba. La tensión llegó a su punto máximo una noche en la terraza. El aire era tibio, y el olor a jazmín flotaba en la brisa. Me recosté sobre la hamaca, dejando que el balanceo suave calmara mi mente. Hasta que sentí su presencia. Abrí los ojos y lo vi allí, de pie, mirándome desde la sombra. «No puedes seguir evitándome». «No te estoy evitando». Él soltó una risa baja, y antes de que pudiera detenerlo, se inclinó sobre mí, atrapándome con su sombra, con su calor. «Dime que pare». Sus labios rozaron mi oído. «Dímelo». Mi pulso era un tambor en mis venas. Pero no dije nada. Porque no quería que se detuviera. Y él lo supo. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, el desastre ocurrió. Estábamos en la biblioteca, como tantas veces antes. Creímos que estábamos solos. Me tenía contra la estantería, su aliento cálido en mi cuello, sus manos apoyadas a ambos lados de mi cuerpo, encerrándome. «Esto es una locura». «Sí». Sus dedos rozaron mi muñeca. «Pero dime que no lo quieres». Y entonces oímos el ruido. La puerta se abrió de golpe. Mi madre estaba allí. Nos vio. Nos vio demasiado cerca. Por un segundo, nadie habló. Solo el silencio denso, casi insoportable. Y entonces, su voz rompió el aire. «¿Qué demonios están haciendo?» Mi sangre se heló. Nos había descubierto. El silencio en la biblioteca era insoportable. Mi madre nos miraba con el rostro desencajado. Su expresión era una mezcla de sorpresa, rabia y algo que no pude descifrar. Yo no podía moverme. Arturo tampoco. Él aún tenía las manos apoyadas a ambos lados de mi cuerpo, encerrándome contra la estantería. Demasiado cerca. Demasiado obvio. Mi madre había visto suficiente. ¿Qué demonios están haciendo? Su voz era baja, pero peligrosa. No pude responder. No había excusas que pudieran salvarnos. Arturo fue el primero en hablar. «No es lo que parece». Mi madre soltó una risa amarga. «No». «¿Entonces qué es?» Mis piernas temblaban. Sabía que esto iba a destruirnos. «Mamá». Pero ella levantó una mano, cortándome de inmediato. «No quiero escucharte». Sus ojos iban de mí a Arturo, como si intentara encontrar sentido en lo que acababa de presenciar. Como si aún tuviera la esperanza de estar equivocada. Pero no lo estaba. «Sal de esta casa», le dijo a Arturo, con una frialdad que me atravesó el pecho. «Mamá, por favor». «Ahora». Su grito resonó en la habitación, haciéndome estremecer. Arturo me miró por un instante, buscando en mi rostro alguna señal de que podía hacer algo para detener esto. Pero yo no sabía qué hacer. Así que lo vi marcharse. Y supe que lo había perdido. Las horas siguientes fueron un infierno. Mi madre no me habló. No me miró. Pasó la noche en la terraza, con una copa de vino en la mano y la vista perdida en el horizonte. Cada tanto, se llevaba los dedos a la sien, como si intentara entender en qué momento había fallado. Cuando finalmente se dirigió a mí, su voz sonaba agotada.
Quiero que me digas la verdad. Ya la sabes. Quiero que la digas en voz alta. Las palabras se atoraron en mi garganta. No podía. Ella asintió lentamente, como si mi silencio le confirmara todo lo que temía. Eres mi hija. Y no puedo permitir esto. Su sentencia me dejó helada. Voy a enviarte a Madrid. ¿Qué? Te quedarás con tu tía hasta que las cosas se calmen. Mi pecho se contrajo. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo haré. El miedo me recorrió la espalda. Porque sabía que hablaba en serio. Intenté ver a Arturo antes de irme. Le envié un mensaje. Llamé a su teléfono. Pero no respondió. La última noche antes de partir, bajé a la piscina, con la esperanza de que él también estuviera allí. Pero el agua solo reflejaba el vacío. Y fue entonces cuando supe que no lo volvería a ver. Al menos, no en San Esteban. Cuando el tren partió rumbo a Madrid, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que no supe en ese momento es que la historia entre Arturo y yo no había terminado. Todavía faltaba la última página. El tren se deslizaba por la llanura castellana, dejando atrás los campos dorados de Andalucía. Madrid se acercaba con cada kilómetro, pero mi mente seguía atrapada en San Esteban, en las tardes calurosas, en el aroma del jazmín, en los susurros de Arturo en la oscuridad. Todo se había acabado. O al menos, eso era lo que todos querían que creyera. En Madrid, la vida era distinta. Mi tía era amable, pero su casa nunca se sintió como un hogar. La ciudad me rodeaba con su ruido constante, su ritmo implacable, sus calles frías y anónimas. Y en medio de todo eso, yo seguía esperando un mensaje de Arturo. Pero nunca llegó. Pasaron semanas. Semanas de silencio, de preguntas sin respuesta. Hasta que una tarde, mientras caminaba por las calles estrechas del barrio de Malasaña, lo vi. Arturo. De pie frente a una librería, con una chaqueta oscura y el cabello revuelto por el viento madrileño. Nuestro reencuentro no debía ocurrir. Pero ocurrió. Y cuando sus ojos encontraron los míos, supe que el destino aún no había terminado con nosotros. No sabía si volvería a verte. Su voz era más baja, más contenida. Como si aún doliera. No me diste opción. Nos miramos, atrapados en ese instante imposible. Las calles de Madrid seguían su curso, pero para nosotros, el tiempo se detuvo. ¿Sigues pensando en San Esteban? Pregunté, casi temiendo la respuesta. Arturo soltó una leve sonrisa, pero su mirada seguía siendo la misma. San Esteban nunca terminó para mí. Y en ese momento lo entendí. Nos habían separado. Nos habían obligado a olvidarnos. Pero lo nuestro nunca había sido un error. Nunca había sido algo que pudiera enterrarse. Nunca había sido algo que pudiera desaparecer. Esa noche, caminamos por la Gran Vía sin rumbo. Como si el pasado nos persiguiera entre las luces de la ciudad. No hablamos mucho. No lo necesitábamos. Pero cuando nos detuvimos en una esquina solitaria, Arturo se acercó un poco más. Dime que esto no significa nada. Dime que todo se acabó. El eco de su voz quedó suspendido en el aire. Mi respiración se entrecortó. Y supe que tenía que elegir. El final de nuestra historia se escribió en un susurro. Tal vez lo nuestro siempre estuvo condenado. Tal vez el mundo nunca nos iba a dejar estar juntos. Pero en esa esquina de Madrid, bajo la luz tenue de un farol, descubrí que algunas historias no necesitan un final feliz. Solo necesitan ser vividas. Epílogo. Han pasado 3 años desde aquella noche. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión. Si hubiera huido con él. Si me hubiera rendido. Si hubiera permitido que nos arrancaran lo que sentíamos. Pero lo único que sé con certeza es esto. No importa cuánto nos intenten separar, algunos amores nunca desaparecen.
Y el nuestro siempre vivirá en algún rincón de Madrid, esperando ser contado otra vez.